Y entonces, ¿el peruano corre o no corre? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar las polémicas declaraciones de Juan Reynoso después del partido con Argentina. El cabezón dijo que hay jugadores del torneo local que no pueden correr más de 60 minutos a la intensidad que le exige una eliminatoria. Pero por supuesto, las declaraciones del cabezón abren el debate, y Ricardo Gareca, que está dando conferencias por el Perú, también se refirió al tema y tuvo una postura completamente opuesta. Jorge Fossati también habló al respecto y hasta Lozano tuvo una opinión en la que le dejó una chiquita al ex técnico de la selección peruana. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería invitarte a que te unas a la comunidad de la Mufa, un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las del cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la comunidad de la Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Reynoso está atravesando, creo yo, el peor momento de su carrera como técnico, mucho más expuesto a la crítica y ante los ojos de todo el Perú ha conseguido resultados muy malos, terribles, inefables, y mejor dejo de poner adjetivos para hablar del verdadero tema del video. La selección peruana ha sumado tan solo un punto y los cuestionamientos hacia Reynoso llegan desde muchos lados, por el estilo de juego, pero principalmente por los jugadores que elige para arrancar los partidos. Polo, Canchita González, Anderson Santamaría, Nilson Loyola en el último partido, son varias decisiones polémicas hacia el cabezón que los ha preferido por encima de los más talentosos de la liga peruana, como podrían ser Jairo Concha, Piero Quispe, Brian Reina y Joao Grimaldo. Podría mencionar también a Franco Sanelato, por supuesto, pero él al menos jugó de titular ante Argentina. Para muchos, Reynoso maneja un criterio confuso y no termina de convencer las razones por las que sigue apostando en futbolistas que nunca le han dado nada a la selección, llámese Polo o Canchita González. La respuesta de Reynoso posterior al partido con Argentina fue bastante polémica. Dijo que hay futbolistas como Grimaldo, Brian Reina e incluso Franco Sanelato que no están para correr más de 60 minutos. No es algo que nosotros especulemos. Juan Reynoso se tomó la molestia de decir nombres y apellidos, como diciendo, oye, mira, no es mi culpa que estos muchachos no me aguanten todo el partido, por eso no los hago arrancar de titulares. Además, dijo que esto se debe al nivel de la liga que lamentablemente da ese material y con eso debe trabajar. Medio que se lavó las manos. Y no dejó de caer en contradicciones, porque si por un lado le bajó el precio al nivel físico de la liga peruana, ¿por qué no hizo jugar a Oliver Sone, que es 100% europeo? Eso ya será tema para otro día. Si Sone querrá volver o no al Perú es otro debate. Hoy estoy acá para hablar de la parte física, porque para Reynoso, el futbolista peruano, por muy talentoso que sea, no te aguanta 90 minutos a la intensidad que exige una eliminatoria sudamericana. Sin embargo, hay posturas contrarias, como Ricardo Gareca logró armar un equipo conformado casi en su totalidad por futbolistas de la liga local de cara a la Copa América 2016, y en aquel torneo Perú llegó hasta cuartos de final, se fue eliminado en penales ante Colombia, pero revisando los 90 minutos no perdió ante nadie. El primer partido se lo ganó Haití, un rival bastante flojo, el segundo lo empata con Ecuador, habiendo estado 2-0 arriba al comienzo del partido, luego el recordado triunfo ante Brasil con la mano de Raúl Ruiz Díaz, y en cuartos de final nos fuimos eliminados ante Colombia tras empatar 0-0 en 90 minutos. Lo curioso de ese equipo es que Gareca decidió prescindir de los llamados fantásticos. Se quedó solamente con Paolo Guerrero liderando la delantera y limpió a Claudio Pizarro, a quien le dio a entender que lo convocaría después, pero ya nunca más lo llamó. El Loco Vargas es otro al que le dieron forata, e incluso Jefferson Farfán había decepcionado al Tigre y ya venía lesionado y tras varios meses sin jugar en Emiratos Árabes Unidos, y la foca fue borrado. También Luis Advíncula, André Carrillo, que eran futbolistas que militaban en el extranjero. Me estaba olvidando también de Carlos Zambrano. Prácticamente toda la nómina de jugadores peruanos que estaban en el exterior fueron borrados por Gareca y reemplazados al 100% con jugadores del torneo local, algo que a Reynoso le parecería inconcebible, una completa locura. Por aquel entonces, el lateral de la selección era Corso, la defensa era integrada por El Mudo Rodríguez y Cristian Ramos, ambos ya en la liga peruana. Miguel Trauco comenzaba a destacar en la U. En el medio campo
recuerdo que estaba Oscar Vilches, y si la memoria no me falla, Adán Balbín, Alejandro Jover, El Oreja Flores, Andy Polo, empezaron a tener oportunidades en esa selección, y ahí se formó el grupo humano que finalmente va a consolidar la era Gareca. ¿Cómo entonces el Tigre pudo hacer rendir a jugadores del torneo local en el más alto nivel? Porque no fue solamente esa Copa América, llevó el funcionamiento de ese equipo a clasificar al Mundial de Rusia. ¿Cómo lo hizo? Si Reynoso, desde su perspectiva, considera que la liga local no es un buen formador de jugadores. Y la respuesta creo que habría que llevarla de la mano con sus propuestas. Reynoso siempre ha apostado por un juego muy físico, que se explota por las bandas y busca al delantero en el corazón del área. Gareca, por su parte, apostaba por darle una identidad bien marcada al juego peruano, explotando a los jugadores talentosos como El Oreja Flores, Cristian Cueva, André Carrillo, y en el medio campo también, con Yoshimar Yotun por el lateral izquierdo, con Miguel Trauco. Se buscaba futbolistas que quizás no eran torres físicamente hablando y tampoco eran aviones volando, pero sí muy técnicos y muy inteligentes a la hora de posicionarse. Creo que a Reynoso le importa y necesita mucho más trabajo físico porque su propuesta se juega más sin pelota y tiene que ser muy determinante por las bandas para que pueda generar peligro. Quizás esa es la razón por la cual su equipo ni siquiera ha podido patear al arco. En el caso de Gareca, siempre recuerdo que mencionaba que el peruano tenía talento, pero que el talento había que complementarlo con un trabajo físico que le permita correr a la par del resto de equipos de Sudamérica, dado que solo así podríamos ganar. Pero la propuesta de juego no consistía en poner a correr a los laterales o a los extremos como si fueran caballos de carrera. Para Gareca era más importante que corra la pelota, porque el balón es más inalcanzable que cualquier jugador. Entonces, si la pelota se mueve de punto a punto y se triangula constantemente, Perú puede llegar al área rival y ser un equipo más desequilibrante, un equipo con más sorpresa, que solamente un cuadro que apela a ser rápido e intenso, como me parece que es la propuesta de Reynoso. Y digo me parece, porque en todo este tiempo no he podido ver nada de la propuesta de Reynoso. Estoy asumiendo que la identidad que quiere darle a su equipo peruano es esa. Por ese lado estamos tanteando al vacío, porque de Reynoso no hemos visto ningún esbozo, ni el más mínimo síntoma de lo que podría ser un equipo correlón, contragolpeador, ni siquiera eso. Pero en el caso de Gareca ha despertado polémica porque nuevamente está por el Perú dando conferencias específicamente en el tema de recursos humanos. Y es que Gareca, más allá de ser el técnico que llevó a Perú a un mundial, se valora mucho en otros ámbitos alejados del deporte su manejo de grupo, su manejo psicológico y su trabajo para convencer al futbolista peruano de que podía afrontar partidos de alto nivel. Muchos dicen que la gran labor del Tigre era solamente ser un buen motivador, que los futbolistas lo veían como un padre, como un amigo al que no querían fallarle y por eso se entregaban al 100%. Creo que sería mezquino dar por verdad esta versión. Detrás del convencimiento a un futbolista, detrás del trabajo psicológico y el liderazgo, hay mucho más que solo palabras, hay mucho más que solo hablarte bonito y hacerte creer en ti mismo. Eso es más motivación que otra cosa. Pero detrás del trabajo de Ricardo Gareca y su comando técnico había algo más. Y ahora vamos a hablar de eso, porque tras las declaraciones de Juan Reynoso, Jorge Fossati también habló, y sin querer responderle directamente a Reynoso y evitando caer en la polémica, el técnico uruguayo dice que él, en su experiencia dirigiendo en varios países, también como entrenador de selecciones, considera que el futbolista peruano tiene mucha capacidad física y que la liga peruana exige bastante de los futbolistas dada la diversa geografía que tenemos en el Perú, y puedes pasar de jugar en Lima a jugar en la altura, a jugar en el calor y así en distintas plazas. Esa variante, ese cambio definitivamente marca una dificultad que otros campeonatos de Sudamérica no tienen. Y Jorge Fossati, desde su experiencia ya como un técnico veterano, lo reconoce y le da ese mérito al futbolista peruano. Para Fossati hay un mérito enorme en el futbolista nacional en poder adaptarse constantemente a esa geografía tan variopinta que tiene nuestro país. Y no solo Fossati se da cuenta. Algunos dirán, bueno, Fossati lo dice para no perder su trabajo, de todas formas está viviendo del fútbol peruano como técnico de la U. Y en el caso de Gareca, ¿qué es lo que nos vende? Ya no es técnico de Perú, dudo mucho que sus declaraciones hoy en día sean para regresar, dado que es imposible que Gareca acepte volver a la selección peruana mientras esté Agustín Lozano. Esa relación está completamente rota. Y Gareca, por ejemplo, está más cerca de asumir el buzo de Costa Rica, dado que hay un interés de la federación de ese país por contar con él. Sin embargo, la imagen del Tigre se volvió autoridad en nuestro país, al punto que hasta el día de hoy se le recuerda y muchas marcas
marcas, entre las que está un banco, apuestan por él y esa es la razón por la cual visitó nuestro país hace poco. Gareca, en un video que se ha hecho viral, no intentó mandarle ninguna indirecta a Juan Reynoso. En realidad las cosas que Gareca mencionaba en su conferencia, la cual tenía preparada desde mucho antes que Reynoso declare lo que declaró, es consecuente con lo que su comando técnico respondía siempre en los medios de comunicación y con la información que querían hacerle llegar al hincha, porque siempre se ha menospreciado la liga peruana debido a los malos resultados que consiguen nuestros equipos en la Copa Libertadores. Siempre se ha dicho que en la liga local tenemos peloteros y no futbolistas, que físicamente nuestros jugadores no van a competir en el más alto nivel. Y Gareca en la conferencia, algo de lo que dice es que se propusieron romper con ese mito, con esa falacia de que el peruano no corre, que ellos tenían data del torneo argentino y también del torneo brasileño, dado que Gareca venía de trabajar en Palmeiras, y se dieron con la sorpresa de que los indicadores no soltaban diferencias abismales como uno podría tener pensado en su cabeza. Habían, sí, es cierto, diferencias de rendimiento en ciertos sectores del campo, pero en general el futbolista peruano tenía condiciones físicas para poder pelear de igual a igual con cualquiera. Esto parecía una locura, pero si uno repasaba los datos, realmente podía convencerse de que la falla pasaba por otro lado, quizás desde la autoestima, quizás desde la estrategia, quizás desde el funcionamiento, pero no era la parte física. No había que menospreciar ese trabajo del jugador peruano. Gareca lo entendió así y desde el primer momento que tomó el buzo de la selección dijo: confiamos plenamente en el futbolista peruano, y esa, creo yo, fue su carta de batalla hasta su último día en la selección. Algunos van a decir: si Gareca era tan bueno, ¿por qué perdió el repechaje con Australia? Y es que no hay planteamiento infalible, en algún punto podrás perder, en algún punto podrás fracasar, y sobre todo cuando eres una selección como Perú, que no tiene la jerarquía que tienen otros países como Argentina, Brasil, Uruguay, etc. E incluso hasta Uruguay perdió un repechaje con Australia. Creo que si a Perú se le escapó esa tortuga fue por confiarse. Pero con respecto al trabajo que refiere Gareca en la parte física, sí me consta y hay un antecedente conocido públicamente y que refiere a ese trabajo de convencer al futbolista, pero no convencerlo desde la parte motivacional como algunos pueden pensar. No es convencerlo con palabras bonitas, endulzarle la oreja y decirle: yo creo en ti, mientras le das una palmadita en la espalda. Como digo, eso no funciona para convencer a un profesional que va a saltar a la cancha a enfrentarse a los mejores del mundo. Los futbolistas no son niños, y por muy bonito que le hables o muy acento rioplatense que tengas, si no encuentran sinceridad en tus palabras, no van a comprar tu trabajo, no van a comprar tu idea, porque se dan cuenta que les mientes. Y quizás hoy algunos futbolistas de la selección se sienten menospreciados y poco valorados por Juan Reynoso. No es para menos. Antes estaba Gareca, que confiaba en el futbolista peruano, y ahora hay un entrenador que públicamente dice que no dan para correr más de 60 minutos. Y en el caso de Gareca, hago referencia a un antecedente con Miguel Araujo. En la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, Perú debía enfrentar a la selección uruguaya. La pareja de centrales que había quedado de la Copa América Centenario era Cristian Ramos con el Mudo Rodríguez, ambos centrales con experiencia, pero para ese partido debía jugar Miguel Araujo, un joven defensa que estaba en Alianza Lima. En la delantera de Uruguay iba a estar Luis Suárez, goleador en Liverpool y Barcelona, considerado el mejor 9 del mundo en ese momento, y a su lado Edinson Cavani, goleador histórico del Paris Saint-Germain. Con ese cartel llegaba la delantera de Uruguay y la defensa de Perú tenía un Mudo Rodríguez ya veterano y al lado un indefenso Miguel Araujo que tenía razones más que suficientes para sentirse menos que el rival. Cualquiera habría imaginado el delantero de Barcelona y el delantero de Paris Saint-Germain le van a pintar la cara a este pobre muchacho que juega en Alianza Lima. Por supuesto, es lo que la lógica manda. Cualquiera diría: no tenemos opción ante semejante delantera. Pero el equipo de Ricardo Gareca trabajaba mucho con data, trabajaba mucho con mediciones, porque esto no es una opinión, sino más bien algo medible, algo tangible que puedes mostrarle al futbolista. Y a Miguel Araujo lo llamaron aparte un día, le dijeron: ya sabes que tienes que marcar a Cavani y a Luis Suárez, y le dijeron: escucha, tú tienes la capacidad de marcar a ambos porque corres tan rápido como Suárez y saltas tan alto como Cavani. Araujo, y lo cuenta él mismo, sintió que se estaban burlando de él, pensó que le estaban tomando el pelo. ¿Cómo le iban a decir semejante cosa? Que podía correr tan rápido como Suárez, que podía saltar tan alto como Cavani. Le parecía una locura. Él, desde antes de jugar el partido, sentía que estaba en inferioridad de condiciones. Pero, gracias al análisis de datos que había hecho el comando técnico de Gareca, le demostraron que al momento de acelerar, Luis Suárez tenía determinada velocidad que él lograba emular jugando en Alianza Lima. O sea que, en un pique, Suárez no tenía por qué ganarle fácilmente, dado que él podía correr a la misma velocidad. Ya ahí iba a marcar la diferencia su posicionamiento al momento de cortar la jugada. Luego le mostraron otro dato
que respondía a la altura que alcanzaba Cavani saltando. Comparado con Miguel Araujo, él podía llegar a la misma altura y poder entonces rechazar un balón aéreo que llegara a la cabeza del matador Cavani. Araujo, por supuesto, quedó desconcertado. Es obvio que él no está en la élite, es obvio que nunca llegó a estar ahí, y no es tan obvio que en el fútbol profesional las ventajas que saca un profesional de otro son mínimas, y esas mínimas ventajas son lo que marcan una gran diferencia. Pero desde el punto de partida, Miguel Araujo tenía ya dos armas que no conocía, con las que podía enfrentarse de igual a igual con su rival. Tenía que esperar a Luis Suárez y ser consciente de que por velocidad no iba a perder. También debía posicionarse de forma adecuada, porque en un salto podía alcanzar a Cavani. Ese partido Perú lo va a ganar 2-1 y hay una actuación muy buena de la defensa peruana. Ni Suárez ni Cavani pudieron anotar en aquel partido, y Miguel Araujo fue una de las principales figuras de Perú, no solo ese día, lo sería también en la Bombonera, algunos partidos después ante Argentina. Y podemos encontrar casos similares en Aldo Corso, que tantos partidos buenos ha jugado en la selección siendo futbolista de Universitario, y podemos encontrar un largo etcétera. Esa es la forma de convencer a los jugadores que tenía Ricardo Gareca. Por eso no me extraña que con confianza se pare en un escenario y diga que el futbolista peruano está en capacidad de correr y competir con cualquiera. Lo sabe, lo ha estudiado y tiene esa data que le permite poder convencer a los futbolistas. Solamente con palabras bonitas y con una palmada en la espalda tú no puedes hacer que un profesional te crea. Pero como digo, quizás la diferencia va en la propuesta. El equipo de Ricardo Gareca buscaba que el balón corra más que los futbolistas, sin descuidar la parte física. Por supuesto, Gareca siempre hacía hincapié de que los jugadores tenían que tener libertad en ataque para poder mostrar su fútbol y para no perder esa esencia del fútbol sudamericano que caracteriza tanto al jugador peruano. En el caso de Reynoso siento que es mucho más estratégico, al punto que los jugadores no terminan de comprarle la idea, no terminan de comprarle la propuesta que quiere implementar. Algunos le critican a Gareca no haber dejado jugadores jóvenes de cara al futuro, pero la realidad es que el objetivo inmediato que tenía el Tigre era clasificar a la Copa del Mundo del 22. El recambio generacional venía inevitablemente para este proceso, y ya a Gareca no le correspondió esa tarea sino a Juan Reynoso. Como dije, no siento que haya sido una respuesta directa de Gareca para Reynoso o una indirecta como han querido entender algunos. Lo que Gareca está exponiendo es parte del trabajo que realizó en la Federación Peruana los últimos 8 años. Convencer a un profesional de tu idea es una tarea complicada, pero lograr que cree en sí mismo es más difícil aún. Y acá hago un paréntesis, porque si construir confianza es difícil, destruirla es mucho más fácil. Peor aún cuando viene desde el lugar del entrenador, desde el lugar de quien elige a los jugadores. Es normal que más de uno se haya sentido incómodo con las palabras de Reynoso diciendo que los jugadores del torneo local hoy por hoy no pueden correr 60 minutos. Peor aún cuando se refiere a jugadores como Reino Grimaldo que tienen un potencial de venta al exterior. Hace poco a Brian Reina lo quiso Gremio de Porto Alegre y a Grimaldo entiendo que Cristal busca posicionarlo al mejor precio y club posible. Que el entrenador de la selección nacional declare en contra de su rendimiento físico no es algo que ayude a su cotización y es contradictorio, contraproducente. Si él desea que los jugadores salgan del torneo peruano porque es mediocre, no ayuda en nada que declare en contra de su rendimiento. Y con respecto a todo esto, Lozano también opinó y dijo que confía plenamente en el trabajo de Juan Reynoso y su comando técnico porque los ve trabajando sin descanso, a diferencia de otros a los que no hizo mención, pero sí dijo que no están en capacidad de edificar, sino solo de confundir a la opinión pública, más no a quien conoce realmente del asunto. Y es que es evidente que en Videna no han caído nada bien las conferencias que viene dando Ricardo Gareca, pero insisto, el Tigre está dando conferencias privadas donde habla acerca de su trabajo por más de 7 años en el Perú, y al fin y al cabo le están pagando por ello. Pocas veces se ha visto una gestión humana tan exitosa como la del proceso de Gareca. Cambiarle por completo el chip a una selección catalogada de mediocre no es un trabajo fácil, y sobre todo ahora que no está, el contraste lo está favoreciendo. A pesar de ello, y para cerrar el video, no considero que Gareca deba volver a la selección como algunos plantean. Es una etapa que ya se cerró, y ciertamente mientras esté Lozano es imposible que pueda retornar. Es momento de ver otros horizontes, de apostar por otros profesionales, por supuesto. Gareca no es el único entrenador en el mundo que pueda hacerlo bien con Perú, pero si Juan Reynoso no gira el timón lo suficientemente para generar un cambio y conseguir resultados
resultados en la fecha de noviembre, habrá que pensar en nuevos nombres, en nuevos perfiles. No será Gareca, pero habrá que evaluar otras opciones antes de la Copa América 2024. Insisto, Perú quizás no tenga los mejores futbolistas del continente, pero es un país que viene de 2 quintos puestos consecutivos y por lo mismo no puede pasar de la mitad de la tabla al sótano de una eliminatoria a otra. Eso definitivamente tiene que ver con el manejo de grupo. Entiendo que no todos los jugadores de la liga local van a tener un trabajo físico extraordinario. El propio Gareca descartaba a varios jugadores de la liga peruana porque en las mediciones, que eran muy minuciosas, detectaba que habían talentosos que muscularmente, físicamente no daban para el alto nivel y los descartaba sin decir nada. Ahí se fue la oportunidad de varios, como por ejemplo Raymond Manco, Jack Durán, y podría mencionar un largo etcétera, incluso el propio Cristian Benavente. Pero donde había material para trabajar, Gareca trabajaba y confiaba. Habrá que ver si Juan Reynoso encuentra ese material, porque está jugando contra el reloj y también contra la tabla de posiciones. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿El futbolista peruano carece de físico? ¿Esto es una verdad? ¿Ricardo Gareca está siendo populista? Jorge Fossati también ha reconocido la exigencia física que demanda la liga peruana. Y entonces, ¿quién tiene la razón en este asunto? Considerando que a favor de Reynoso podríamos decir que Grimaldo y Sanelato terminaron lesionados esta fecha doble. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.